Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente al curso de tributación. Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Muy bien. Entonces, bueno, estaba esperando que aumentara un poquito el personal, pero parece que algo ha pasado el día, ¿no? Cuenten, ¿qué había? ¿Había algo? Porque normalmente suelen estar la mayoría, ¿no? Por no decir todos. Pero hoy ha sido la excepción. Bien, en todo caso vamos a empezar. Pueden revisar la clase una vez que se les suba el video, ¿no? Ahí podemos revisar. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algo de lo que ya hemos venido hablando de a poquito, como son el tema de los regímenes tributarios. Sí, ya veníamos topando el tema, que el RIMPE por aquí, el RIMPE por acá, que es un negocio popular, a veces de que es el emprendedor y en fin, ¿no es cierto? Entonces, pues el día de hoy ya nos tocó ver justamente estos temas para entender de manera correcta y apropiada cómo funcionan los regímenes tributarios. Cuando hablamos de regímenes tributarios, nos vamos a referir exclusivamente al régimen general y al régimen RIMPE, ¿no es cierto? Recordando nuevamente que no está bien decir tiene rugo, tiene RIMPE, ¿no es cierto? No está bien porque el RIMPE no es un registro, el RIMPE es un régimen tributario, ¿verdad? Que de alguna forma ayuda a clasificar a los contribuyentes. En nuestro país existen únicamente estos dos regímenes tributarios. Sí, por ahí habremos escuchado, por ejemplo, el régimen agropecuario. Ese régimen no existe. Lo que existe es un impuesto único agropecuario. Eso sí. Entonces, hay muchos contribuyentes que pudieran pertenecer, no al RIMPE, pero sí al régimen general, pero que pagan un impuesto único, que no necesariamente van a acogerse a las reglas del régimen general. Eso sí es cierto, y eso sí va a pasar. ¿Sí? Hay actividades específicas donde existen ya impuestos únicos. ¿Ya? Ya vamos a ver acá que un contribuyente que pague un impuesto único no puede pertenecer al RIMPE. Correcto. Entonces, empecemos desde ahí, ¿no? El RIMPE es un régimen tributario, ¿sí? Al que pertenecen muchos contribuyentes. Se supondría que el RIMPE es el régimen simplificado, no el régimen facilito, en donde no hay que darse muchas vueltas para calcular el impuesto. Se supondría. ¿Sí? O bueno, ahora ya es así. Les voy a contar de a poco cómo ha cambiado el RIMPE, ¿sí? ¿Cómo llegó el RIMPE? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Porque es importante entender que el RIMPE, como lo conocemos ahora, no fue del todo así en el pasado, cuando recién apareció el RIMPE. Hablábamos de un régimen simplificado, sin embargo, pues el RIMPE, el cálculo, la forma de saber si pertenezco o no pertenezco, pues realmente fue complicado. ¿Y por qué fue complicado? Porque muchas veces, que bueno, así está dada la jurisprudencia dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Pero muchas veces en quienes hacen las leyes o quienes legislan, quienes aprueban, modifican y demás las leyes, no tienen conocimiento de temas específicos como el caso de lo tributario, ¿sí? Y pues hay leyes que se han publicado que traen muchos, muchos errores, ¿sí? Y la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fue una de ellas, ¿sí? Esta ley fue la que dio origen al RIMPE y la que eliminó al régimen de microempresas y el RISI. Sí, estos dos últimos ya no existen en nuestro país, ¿no es cierto? Ya no existen, pero hay que verificar si tal vez estoy calculando, o el SRI me ha notificado por respecto a cualquiera de estos dos regímenes, pues tendré que hacer las debidas sustitutivas de acuerdo a las normas que existía en su momento, ¿no es cierto? Esto es muy importante en temas tributarios cuando nos referimos al pasado, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos al año 2023, el REINPE fue muy distinto a lo que es ahora en el 25 y lo que fue en el 24, ¿sí? Habían actividades, desde un inicio, ¿no? Desde el año 2022, habían actividades que en un inicio estuvieron ya consideradas como RIMPE y luego
dejaron de ser del RIMP y asimismo se incluyeron nuevas actividades en el RIMP, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de estos temas o de temas tributarios como tal, hay que ver de qué año estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas como el IVA. Tiene conocimiento que el IVA antes era el 12% y ahora es el 15%, ¿sí? Esto cambió a partir del 1 de abril del año 2024. Entonces, usted hablar del IVA hasta el 31 de marzo del 2024, pues era distinto, ¿no? Hablábamos de un 12%. Y hablar a partir de ahí hasta ahora, pues hablamos de un 15%. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la temporalidad, ¿no es cierto? La temporalidad para no cometer equivocación. Y bueno, les cuento un poquito más sobre el RIMP. Resulta que esta Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, si no me equivoco, fue una de las primeras o la primera ley económica urgente que el presidente Lazo, justo creo que fue en sus primeros meses de mandato, fue quien propuso esta norma, ¿no? El presidente Guillermo Lazo. Él propuso esta normativa. Evidentemente, pues tenía muchos errores, y eso pasa comúnmente con muchas leyes, ¿no? Porque, pues, evidentemente los presidentes tendrán sus respectivos asesores en cada tema que ellos proponen, ¿no? O porque por algo lo proponen, ya. Entonces, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, bueno, de hecho le falta el apellido a la norma. La norma decía, tras la pandemia COVID-19, es decir, estábamos saliendo de esa pandemia, de esos problemas tanto de salud como económicos que causó la misma. Y pues había un nuevo presidente y él pues evidentemente para implementar sus políticas, aunque nunca se supo efectivamente qué es lo que quería realizar, pero para lograr llevar a cabo su plan de gobierno, pues tenía que proponer leyes, ¿no? Como lo hace cualquier gobernante. Y esta fue una de ellas. Como cualquier ley económica urgente, la misma tiene que ser aprobada dentro de los 30 primeros días, o más bien tiene que ser tratada dentro de los 30 primeros días que ha sido presentada. Es decir, que la ley más o menos fue propuesta el 29 de octubre del año 2021, ¿sí? Fue propuesta en esta fecha, ¿no? Llega a asamblea, tenía 30 días. Como era una ley económica urgente, tenía que ir a la comisión de economía, ¿no es cierto? En esta comisión de economía la iban a tratar, revisar los posibles errores y demás. Y en efecto, pues ellos vieron que tal vez con poco conocimiento, pero vieron que había problemas. Por eso, y como entiendo que pasa con cualquier norma, pues llamaron a personas que sí conocían, ¿no? A personas expertas en temas. Recuerdo que fueron los colegios de contadores, gremios y demás, a tratar de aportar, ¿no es cierto? Porque ya salíamos de un régimen, ¿sí? No sé si usted lo escuchó. Y ya salíamos de un régimen que fue bastante complejo de entender y tenía reglas muy complejas. Y otro que, bueno, ya estaba claro cómo funcionaba, pero al parecer de gobierno, pues la ley no estaba funcionando. Este régimen no estaba funcionando. Este era evidente para todos que no lo hacían. Y pues lo que querían hacer es eliminar estos dos regímenes y buscar uno nuevo. Este régimen impositivo para microempresas, tal vez usted lo escuchó en su momento, como el famoso 2% que nos clavaron en la pandemia, ¿no es cierto? Muchos se quejaron de este régimen. Sin embargo, pues no fue un régimen que nació en la pandemia. De hecho, esta ley se publicó el 31 de diciembre del año 2019, justo para empezar el nuevo año, ¿no? El 2020, que fue el año de la pandemia. A ese momento, cuando se publica la ley donde sale el régimen de microempresas, pues la pandemia no existía, al menos aquí en el Ecuador. Veíamos como lejano lo que pasaba ya en China. Entonces, en realidad, este famoso 2% que nos clavaron a las ventas, pues no era algo de pandemia, fue algo que ya se pasó un poquito antes, ¿no? No mucho, pero sí pasó antes. Entonces, este régimen ya nos trajo muchos problemas, nos trajo muchas dudas, muchas preguntas. No había, habían
muchos inconvenientes que estaba tratando. Y aparte de que se empezó a pagar justo en el año de la pandemia, ¿no? Donde muchas personas se les complicó el tema de sus negocios, muchas personas terminaron con pérdida y terminaron pagando de todas formas impuestos, ¿sí? Y más que todo, porque antes del aparecimiento de este régimen, normalmente los que pertenecían al régimen general, muchas personas no pagaban impuesto a la renta, ¿sí? No lo pagaban. No porque no quisieran, sino porque simplemente como está propuesta el régimen general, usted necesita tener como mínimo $12,000 de utilidad, ingreso menos gasto para pagar impuesto a la renta en régimen general. Entonces, pues muchas personas, los pequeños negocios, pues difícil llegar a esos valores, ¿no? Algunos ni siquiera llegan en ventas de esos valores, peor en utilidad, ¿ya? Entonces, a partir de que nace el régimen de microempresas, pues la mayoría empezamos a pagar impuestos, ¿no? Sobre todo los que iban a pertenecer a este régimen. Entonces, varios problemas que trajo este régimen y trataban de corregirlo, ¿no? Nuevo presidente, nuevo régimen, trataban de corregir estos errores y para eso estaban creando el RIMP, ¿sí? Para eso crearon el RIMP, más bien. Sin embargo, como digo, la norma tenía muchos errores, los mismos errores que ya se cometieron en las microempresas, las estaba, las estaban cometiendo con el RIMP, porque el RIMP es un copia-pega del RI. Los que antes eran régimen impositivo de microempresas, ahora son los famosos emprendedores, ¿sí? Y los que antes eran RICE, ahora son negocios populares. Es decir, que era prácticamente combinar a estos dos regímenes, pero con los mismos errores, los mismos problemas de antes, ¿sí? Entonces, pues los expertos en estos temas participaron activamente con, con la Comisión Económica en la Asamblea para dar propuestas, ¿no? Decir, mire, esto que están poniendo no tiene lógica. No porque nos guste o no nos guste, porque queramos o no queramos pagar impuestos, sino porque trae errores. Trae errores y hay que corregirlos. Entonces, pues lo trataron, entiendo que corrigieron en su momento. ¿Sí? Y siempre pasa esto, ¿no? Por eso es importante que uno esté enterado de lo que pasa en nuestro país, no solamente como un tema de conversación, sino porque realmente allá, a pesar de que esto parece político, pues son ellos los que hacen las normas, son ellos los que deciden qué es lo que va a pasar con el futuro el futuro del país, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros que estamos en este mundo empresarial, se vuelve de vital importancia estar pendiente de eso. Y aunque a veces parece solamente en la asamblea, ¿no? Parece un lugar donde la gente va a hacer un poquito de show, nos vamos a botar piedras de un lado al otro y en fin. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, porque de ahí salen las leyes, leyes como esta, ¿no? Pues como digo, fue una verdadera novela lo que pasó para el aparecimiento del rey. ¿Qué pasa una vez que la comisión analiza la norma, la corrige en algunos casos? Pues esta pasa al pleno. En el pleno se dan explicaciones, ¿no? La comisión dice, miren, analizamos esto, tenía estos problemas y proponemos esto, ¿sí? Y aquí están todos los cambios que proponemos, ¿correcto? Pues eso es lo que hacen las comisiones, ¿no? Por eso existen sin número de comisiones en la asamblea. Y dependiendo la norma que se quiera aprobar, pues habrá la de respectiva comisión que se encargue de analizarla, corregirla, proponer y en fin, ¿sí? Entonces, una vez que se propone en el pleno ya para votación, resulta que los votos para aprobar la ley no se cumplen. Nos llega, ¿correcto? Es decir, la ley no se aprueba. Pero dentro de la función legislativa existen procedimientos, ¿no? Dicen, si no llega en la primera votación, vamos a la segunda. La segunda tampoco llega. ¿No es cierto? Y ustedes y nosotros conocemos, sí, que cuando se va a hacer una votación, no solamente en ese órgano que digamos es el más importante de nuestro país, sino en todo lado, ¿no? Hasta en la directiva del barrio pasa eso. Eh, Uno se pone de acuerdo previamente para saber cómo vamos a votar, ¿no es cierto? A quién vamos a apoyar, cómo vamos a apoyar, se niega, se aprueba, ¿no es cierto? Entonces se supone que ellos ya lo tenían previsto, ¿no?
digo, los bandos que han existido en los últimos tiempos, ¿no? Se supone que tenían que ponerse de acuerdo en aprobar o en negar y archivar, ¿no es cierto? Para que la ley o se apruebe o se niegue. Entonces resulta que los votos para negar tampoco alcanzan. ¿Sí? No alcanzaron los votos para negar la ley. Lo lógico era que si no la aprobaban, la negaran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ni se aprueba ni se niega? ¿Sí? Viene aquí lo que se llama el Ministerio de la Ley. ¿Sí? No sé si ustedes lo han escuchado, ¿qué es el Ministerio de la Ley? El Ministerio de la Ley significa que una norma enviada por el presidente de la República se la publica una vez que no ha sido aprobada ni negada, pues lo que dijo el presidente es prácticamente entra por el Ministerio de la Ley. Entonces, la ley se publicó el 30 de noviembre del año 2021 a través del Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo negativo de esto? Que ninguno de los cambios que propusieron los gremios y los expertos en el tema pues, tomaron forma, ¿no es cierto? Es decir, que la ley se publicó tal cual la envió el presidente. Y como le dije ya varias veces, esa ley trajo muchos problemas porque tenía muchos errores. Al no ser aprobada ni negada, pues lamentablemente se publicó tal cual. Pero bueno, es como más o menos funciona el tema de la legislación en nuestro país. Entonces la ley se publicó y así nació el RIM. ¿Sí? En ese régimen se eliminó el RIM, régimen impositivo de microempresas, y se eliminó también el famoso RICE y dio origen a un nuevo régimen que tiene dos niveles, los emprendedores y los negocios populares. ¿No es cierto? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿No? Hasta ahora solo ha sido una historia, ¿no? La historia de cómo es que se publicó. Siempre hago este preámbulo, digamos que no es tan importante, ¿no? Porque es como una especie de chisme. Lo digo porque para que usted entienda por qué el RIMPE a la fecha ha sufrido demasiados cambios, ¿sí? No, no debo exagerar que ha sufrido más de 20 cambios solo el régimen impositivo de microempresas. ¿Qué significan estos cambios? Hubieron varias leyes posteriores a esta donde no tenían que ver necesariamente con lo tributario, pero como en toda otra ley, pues modificaban artículos de la Ley de Desarrollo Económico. Resoluciones del SRI, muchas resoluciones del SRI arreglando a lo que habían hecho desde un inicio, ¿correcto? Entonces, pues, por eso se vuelve importante saber un poquito de qué fue lo que pasó y por qué hubo una novela detrás de la aprobación de esta norma, ¿sí? Entonces, bien, no se pusieron de acuerdo ni el un bando ni el otro bando y ninguna de sus propuestas fue aprobada. ¿No es cierto? Entonces fue al Ministerio de la Ley y se publicó tal cual la enviaron. Bien, ningún cambio hecho en la Comisión de Desarrollo Económico, pues fue aprobado, ¿no? Correcto, entonces el RIMPE nace en esta ley publicada el 30 de noviembre del 2021, ¿sí? Cuando una ley que cambia temas normativos respecto al impuesto a la renta, ¿sí? Y se publica, por ejemplo, en el año 2021, esta es de aplicación obligatoria a partir del 2022, no del 2021. Entonces empezábamos del 2022 ya con el RIMPE. Primer problema que tuvimos con la aprobación de esta norma es que las cosas no estaban claras, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos quiénes mismos pertenecían al RIMPE, quiénes pertenecían al régimen general. Probablemente en Monto sí teníamos algunas actividades, habían otras que quedaban en la nada. No publicaron a tiempo el reglamento para entenderlo, ¿sí? Por lo que pues ya desde el principio había muchos contribuyentes que no sabían qué mismo tenían que hacer, ¿sí? A pesar de que ya habíamos pasado por los otros dos regímenes que eran bastante parecidos, ¿no? Listo. Entonces, así nomás, se publicó o se empezó a aplicar el RIMPE dentro de nuestro país. Correcto. Usted dirá, ¿yo cómo puedo saber si alguien es RIMPE? La primera forma de saberlo, pues, es hacer una consulta de RUC, ¿no? Que ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a hacer una consulta en este momento. Vamos a consultar justamente de un RIMPE para que usted pueda ver, ¿ya? Pero esto lo podemos hacer con cualquier RUC, ¿no?
Vamos a ponerlo, para nada más que funcione. No, vamos por acá, consulta, ahora sí. Vamos a poner un RUC, consultar. Entonces, mire, por aquí le va a dar los nombres, el representante legal, y esto es lo que nos interesa ahora, el régimen. ¿A qué régimen pertenece esta compañía? Al RIP, ¿correcto? Así usted puede saber, no es 100% seguro todavía, pero al menos usted puede saber cómo está catalogado en este momento, ¿sí? Todavía hay errores, ¿no? Hay errores que, bueno, no se pueden solucionar todos, ¿no? Pero hay errores todavía para identificar a alguien que rimpe y a alguien que no lo es. Y este es uno de los casos. Es una agencia de viajes. ¿No es cierto? Hace unos días, bueno, hay cosas que por más que uno quiera y por más que uno tenga la experiencia y sepa, pues hay cosas que hay que hasta rebuscar, ¿no? Y el caso de las agencias de viaje. Por ejemplo, un colega hace unos días me decía, conversamos de las agencias de viaje y me decía, ¿sabía usted que las agencias de viaje no deberían ser RIMPE? Yo le decía, bueno, la norma no menciona que las agencias de viaje no deban ser, ¿sí? Y en efecto, la ley nos dice que la actividad de agencias de viaje es RIMPE, ¿no es cierto? Pero resulta que el SRI le notificó a un cliente y le dijo que ellos como agencia de viaje no deberían ser régimen RIMPE. Decía, ¿por qué? Y era algo que siempre estuvo en nuestros ojos, ¿sí? Y que está en nuestros ojos. ¿A qué se dedican las agencias de viaje? A intermediar. ¿Qué hacen o qué ganan ellos cuando venden un paquete turístico o nos ayudan a comprar un boleto de avión o algo por el estilo? Digo, bueno, en realidad lo que hacen es comisionar, ¿no es cierto? Ellos comisionan. Sí, tienes razón. Pero ninguna agencia de viaje, cuando usted se va al SRI y dice, bueno, yo voy a hacer una agencia de viaje, nadie le dice, o el SRI no le dice, usted tiene que ponerse obligatoriamente la actividad de comisiones dentro de su RUC. ¿No es cierto? Eso nadie nos dice, y evidentemente, pero siempre estuvo en nuestro log. Si analizamos un poquito más, pues decimos, no, el SRI tiene razón. Y resulta que a esa agencia de viaje le notificó y le dijo, usted es régimen general, no es RIP. Entonces, mire, yo tengo un caso en una agencia de viaje que sí es RIP. ¿Sí? Pero porque no tiene una actividad de comisiones como tal. Pero en la práctica, el trabajo, lo que ellos hacen, en realidad es comisionar. Ellos son solamente intermediarios. Porque si nos dan comprando un boleto de avión, ellos no tienen la aerolínea, ¿no es cierto? No son dueños de la aerolínea. ¿Qué están haciendo? Comisionar. ¿Sí? ¿Qué hacen cuando nos venden un paquete turístico? Ellos no son dueños del hotel, no son dueños del transporte, nada por el estilo. ¿Qué están haciendo? Comisionar. ¿Correcto? Entonces, si el SRI llega a notificarnos, pues no nos queda más que darle la razón. ¿Sí? ¿Tiene razón? Debemos tener actividad de comisionista. O lo que facturamos, a pesar de que no diga la palabra comisión, pues lo que estamos haciendo es comisionar. ¿Tiene razón? Entonces, miren, todavía hay este tipo de errores, ¿sí? En la que el SRI, si nos va a notificar de esa forma, debería más bien decirnos, a ver, usted agencia de viaje fuera del RIP, pero no, que ellos quieren más bien que nosotros nos equivoquemos para luego tener una razón para sancionar. ¿Sí? Que bueno, no siempre va a ser sanción, habría que ver también cómo termina el tema del impuesto a la renta, que justo eso vamos a ver el día de hoy también. La planificación tributaria, un poquito de cuándo le conviene ese RIMPE y cuándo no. Y a pesar de que no podemos siempre decidir a qué régimen pertenecer, pues hay algunos casos de los que sí. ¿Ok? Bien, entonces miren, como digo, ahora ya no hay tantos errores como antes, pero todavía los hay, y este es uno de los casos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del RIMPE siempre tenemos que estar muy atentos y a veces hilar un poquito más fino con esto de que analizamos con el colega el otro día y que yo me quedé sorprendido realmente, pues dije sí, a veces uno solamente ve lo que está frente a nuestros ojos, pero a veces hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Sobre todo en temas tributarios. Entonces, bien, esta es una forma de saber si alguien es RIMPE o tal vez régimen general, pero no siempre va a estar bien y ese es uno de los casos. Habrá otros en los que sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otra por aquí.
La consulta, ¿ya? Esta es una empresa del régimen general. ¿Sí? Miren, esta actividad de intermediarios de comercio de productos diversos, es una actividad de régimen general. Por eso es que esta empresa está como régimen general. ¿Sí? Entonces, son formas de verlo, ¿no? Usted puede investigar, pero también existe otra forma, como son los catastros. Los catastros, usted los va a encontrar en la página del SRI. Vamos a poner Catastros SRI. Y aquí usted va a encontrar un listado de empresas que pertenecen a cierto régimen. ¿No es cierto? Existen varios catastros, no solamente de los regímenes o solamente del RIP. Existen varios catastros. Por ejemplo, si alguien está haciendo una investigación, un estudio de mercado, ¿sí? Usted quiere saber, por ejemplo, cuántos RUG existen en mi provincia, en mi ciudad, por ejemplo, los que van a hacer de esto, lo que estamos aprendiendo, una actividad económica. Usted puede analizar, ¿no? Su provincia, cómo va. eh, ¿Será que ya si hay muchos posibles clientes en mi provincia, en mi ciudad, en mi país? ¿Será que sí vale la pena hacer este tipo de actividades? Pues aquí usted puede encontrar cuántos RUC, sí, puede ver cuántos RUC existen en su provincia, de compañías, de personas naturales, y ahí tomar una decisión. Dice, no, sí ha habido bastantes. Así como también debe haber muchos contadores, pues ha habido bastantes empresas, ni a riesgo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, vamos a ver del régimen RIP. Y aquí está, listado referencial. Y mire, todavía se llama referencial justamente por lo anterior. ¿Sí? Referencial. Es decir, que pueden no estar todos o puede estar alguien que no pertenece. ¿Sí? Y no porque en el RUC diga que sean o no sean RIP. No, va más allá de eso, como el ejemplo que yo le di, por el tipo de empresa que es. ¿Sí? Y esto es, ahora ya no está tan complicado, ¿no? Como era antes. Antes era mucho más complejo, porque había demasiados errores. Ahí sí había contribuyentes con actividades, por ejemplo, comisionista, que bueno, eso fue más compleja. Ya les voy a explicar luego lo de los comisionistas. Un servicio profesional. Personas con servicios profesionales y a la vez una actividad de tienda, por ejemplo. ¿Ya? En el principio, cuando recién aparece el RIMPE, ¿sí? La norma decía que si usted tiene una actividad excluyente del régimen RIMPE, usted tiene que declarar cada actividad de forma diferente. Es decir, la tienda como RIMPE y los servicios profesionales como régimen general. Así pasaba en un principio. Muchos de ahí cometieron equivocaciones, declaraban todo como RIMPE o todo como régimen general. Muchos no entendían, por ejemplo, cómo debían salir sus facturas, y con IVA, sin IVA, tenía que ser facturación física, electrónica. Todo eso era confuso en su momento. Ya, los catastros, pues ahí sí que estaban súper mal usted. Yo recuerdo que alguna vez estuve también en el catastro del RIMPE como servicios profesionales y estuve en ese catastro. Entonces, estaba erróneo, ¿no? Entonces, usted aquí va a encontrar, ya ni siquiera han actualizado, mire. Tenemos del 2023 y del 2022. Sí, pero al menos tenemos un catastro referencial, un listado referencial donde usted puede consultar si su RUC está aquí y saber si es RIMPE o no. ¿Sí? Entonces aquí, mire, aquí vamos a tener de tanto personas naturales como compañías. Aclarando que las compañías solo pueden ser RIMPE emprendedor y no negocios populares. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que buscar, aunque no es tan seguro, más bien hagámoslo acá, ¿sí? Y luego regresemos a ver nuestras actividades económicas, a ver si cumple con lo establecido en la norma. Esa es una forma de saberlo, ¿no? Y a pesar de todo esto, pues desde el principio el SRI nos dijo, a ver, señor contribuyente, el único responsable de determinar a qué régimen pertenece es usted y sigue siendo usted. A través de su contador, evidentemente, porque es el que sabe, ¿no es cierto? Entonces, pues la responsabilidad sigue recayendo sobre nosotros. ¿Sí? En el caso de la agencia de viaje, sí, por más que nosotros digamos, pero ¿por qué si soy agencia de viaje usted directamente no me manda al régimen general? Nos dirá, usted es el principal, el único encargado de determinar a qué régimen pertenece. ¿Sí? Así que no tendremos argumento. Y si es que
hubiéramos causado perjuicio por pertenecer al RIMPE, pues tendremos que repararlo, ¿no? Pagar la diferencia de impuesto que se haya generado. Y ojalá salgamos más bien beneficiados, ¿no? Porque le anticipo que el RIMPE no es bueno ni malo, el régimen general no es bueno ni es malo. Va a depender, a usted le puede afectar, a alguien le puede beneficiar. ¿Sí? Pero también anticipo que el SRI nos coloca en el uno o en el otro régimen porque supone que ahí pagaremos más impuestos que en el otro, ¿sí? No porque le cae bien usted al SRI, le dice, bueno, vaya usted al régimen general. Usted le cae mal, vaya al RIMP o al revés, ¿no es cierto? Eso no pasa. Simplemente dice, esta actividad debería pagar más impuestos en el RIMP. Listo, entonces vaya al RIMP. Esta actividad debería pagar más impuestos en el régimen general. Listo, vaya al régimen general. ¿Sí? Así funciona estos temas, ¿no? Pero ya todo está preestablecido. Que vamos a continuar. Te puede verificar si alguien pertenece o no pertenece. Y luego falta hacer todavía un análisis a ver si por si acaso por ahí algo está mal con el tema de las agencias, ¿no? Que si alguien tiene una agencia o trabaja con alguna agencia, mucho ojo con eso, ¿no? Bien. Y aunque el SRI debería ayudarnos en estos casos, si ya existen notificaciones del caso, pues debería ayudarnos y sacar una normativa o una aclaración, una resolución en la que mencione lo anterior. Pero bueno, ahora sí vamos a aprender sobre las reglas del RIMP. Como ya le dije antes, el RIMP está dividido en dos, los populares y los emprendedores. Negocios populares, se supone, son los contribuyentes más pequeños. Los más pequeños que existen en el país. No todos, evidentemente, pero la mayoría de los negocios pequeños deberían estar como negocios populares. ¿Qué requisitos debo cumplir para ser un negocio popular? Primero, tener ingresos máximos hasta de $20,000. Si usted facturó más de $20,000, usted no es un negocio popular. ¿Sí? Segundo requisito, usted solo puede ser persona natural. Recuerden, esto es importante. Los negocios populares solo son personas naturales. Otro requisito que me falta aquí es la actividad económica, ¿sí? Usted podría haber vendido $20 en el año, pero si su actividad no puede pertenecer al RIPE, pues usted no va a ser negocio popular, ¿sí? Si usted no puede, usted tiene otra actividad, ya se haya facturado $10 en el año, usted no puede ser negocio popular, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, todos los que facturan hasta 20,000, pero que su actividad económica sea de RIMPE, ya vamos a ver esto de las actividades económicas, ¿no? Jordan, Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo RUT, pero en sí yo no tengo ninguna actividad, ni un local. Yo puse actividad de servicios diversos, porque yo hago trabajo y cosas así, pero nunca me han pedido factura hasta la fecha de hoy. Pero en el RUT sale que yo tengo régimen emprendedor, pero yo no estoy emprendiendo nada. No sé si me explico. emprendedor, ¿ok? ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a consultar primero acá, ¿ya? A ver, justamente esto es el análisis que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Determinar qué fue lo que pasó, por qué. Cierto que se me hace súper raro, pero vamos a ver. Dícteme su RUC, por favor. 09 32 00 12 41 001. Vamos a ver. Actividad de servicios diversos. ¿Esta es de RIMPE? Correcto, es una actividad de RIMPE. Ya. Lo lógico sería que, por lo que no se ha facturado nada, pues debería ser un negocio popular, ¿no? Debería ser. Sí. Vamos a ver, ¿desde cuándo tenemos abierta el RUC? Desde el 17 de enero del 2023 y lo hemos Correcto. actualizado. Desde que usted vio el RUC era RIMPE Emprendedor. No, en ese tiempo yo trabajaba de Uber. Yo creo que cuando recién lo abrí en ese tiempo me pedían root. Pero yo puse que yo trabajaba de Uber y entregaba alimentos.
¿Sí me explico? Ya. Listo. A ver, dos actividades. Las dos son de régimen RIMPE. Sí, las dos son RIMPE. Claro, o sea, eso se entiende, pero la parte de categoría de emprendedor no es lo que no entiendo. ¿Por Ya, qué tengo vamos que a ver, volver? ¿qué pudo haber pasado? Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre que pudo haber pasado es que cuando le preguntaron cuáles van a ser sus ingresos esperados, que eso es una trampa que nos ponen, ¿cuánto espera usted facturar? Y dice, voy a facturar 25.000, por ejemplo. Entonces, directo le ponían como emprendedor. ¿Sí? Luego habría que ver cómo estuvo desde ese momento, ¿no? Habría que ver cómo estuvo desde ese momento o qué pasó. Pudieron haber pasado muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si por ahí alguna relación de dependencia, eh, se hizo alguna declaración equivocada, si por ahí, no sé, tenía que digitar en ventas $1.000 y terminé poniendo 100.000, me invento. Demasiado, pero sin analizar todo, por ejemplo, entrar a ver declaraciones, entrar a ver movimientos de RU, cómo se fue actualizando y demás, es difícil saber específicamente qué pasó, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se me ocurre ahora. Se me ocurre eso. Ahora, si queremos un poquito más de información, me podría pasar la clave y podemos entrar en este momento a ver, tal vez ahí encontramos el error. Y si no, pues simplemente fue un error del funcionario que le registró. ¿Sí? Le Pero, registró y ¿cómo, listo. cómo podría yo hacer ahí para... Tenía que irme al SRI directamente a que me cambien esa categoría, entonces. Podría ser, pero por la actividad que tiene no va a ser posible. ¿Sí? Debería, por ejemplo, una vez que no supero los ingresos de Rimpo Emprendedor, debería volver a negocio popular. Sí, o bueno, eso pasaba antes. Ahora ya, una vez que dejé de ser Rimpe, pues ya no puedo volver allá. Pero entre categorías sí se suele poder. ¿Sí? Suele poder, se debería cambiar a negocio popular. ¿Sí? Ahí sí podríamos hacer un acercamiento a la administración tributaria y decir esto, ¿no? Luego, tomemos en cuenta que, por ejemplo, acabamos de decir algo que no está bien y que ya no debemos decirlo, ¿no? Nadie me pide factura. Recordemos que eso no es lo correcto. Sí. Evidentemente nadie me va a pedir factura, ¿no? Pues, este tipo de actividades, ¿quién solicita factura? Nadie. Recordemos que es obligación del contribuyente el facturar, el emitir la respectiva factura, nota de venta. Bueno, en este caso sería factura electrónica, ¿no? Tengo que emitir por todos los ingresos que yo percibo, aunque sea un consumidor final, porque el cliente nunca me va a pedir. ¿Sí? No vayamos a decir, por ejemplo, esas cosas con el SRI, ¿sí? Porque ellos pueden empezarnos un proceso de control por la información que nosotros le estamos dando. Tratemos de los conceptos equivocados, no seguirlos repitiendo, ¿ya? Por favor. Y peor cuando vayamos al SRI. Podemos seguir analizando, como digo, ya tendríamos que ingresar a la página y ver por ahí qué fue lo que realmente pasó. Sí, porque así realmente me resulta difícil creer, ¿no? Porque no hemos facturado nada, supongo que desde ese momento, ¿no? No se ha facturado nada, No, o pues sea, no debería nunca, haber no, nunca, razón para nunca he que... facturado nada, absolutamente desde que abrí el RUT. Es súper, súper raro el caso, ¿sí? Que si no he facturado nada, no hay motivo para haber salido de ser negocio popular. ¿Sí? Y si hubiera sido por actualización de un servicio, por ejemplo, o de una actividad, lo lógico sería que esté en el régimen general, ¿sí? Pero esto es raro, ¿sí? Esto es completamente raro. Pero pasa, miren, esto es otro de los errores que podemos ver que todavía existen en RIMP, ¿sí? Y si no, como digo, simplemente pudo haber sido el momento del registro del RUT. Porque siempre hasta ahora nos pregunta, inclusive en la misma página nos dice, digite aquí sus ingresos proyectados de sus ingresos reales y a partir de eso podrían mandarnos directamente a RIMP Emprendedor, ¿sí? Pero por ahora pues no sabría decir sin indagar por completo, ¿no? En todo caso, las reglas dice otra cosa, ¿no? Si usted no ha superado los $20.000, usted es negocio popular. Y de hecho, cuando iniciamos una actividad económica en la actualidad y la misma se sujeta al RIMPE, pues usted debería empezar sí o sí como negocio popular. Sí, si mis actividades se ajustan, soy negocio popular.
Así debería ser. Y así normalmente pasa. Hay casos como esto, ¿no? Entonces, bien, ¿qué más? Lo que sí debemos considerar es que si en algún momento nosotros como negocios populares llegamos a sobrepasar estos $20,000, ¿sí? Usted automáticamente se convierte en emprendedor. Esa es una de las formas de convertirse de uno, de pasar del un nivel al otro, ¿no? Superar los ingresos. Lo que hay que tomar en cuenta es que si usted supera, por ejemplo, en el mes de junio, supera estos valores, a partir de julio ya debe cambiarse de régimen. Debemos actualizar el RUC, debemos empezar a facturar de forma electrónica, anular las notas de venta que no se han emitido y en fin, ¿sí? Automáticamente empezamos a ser emprendedores y nos sujetamos a las reglas de ellos. Ya, esta es una de las preocupaciones de que el negocio popular vaya donde su contador una vez al año. Esa es una de las preocupaciones, porque usted sobrepasó el valor en junio, no se dio cuenta porque no está sumando, y usted va en mayo, justo el mes que toca hacer la declaración, en mayo del siguiente año, ¿no? Va donde el contador. Para eso ya ha pasado casi un año de que usted superó los valores. Es decir, casi un año de que usted no se cambió de régimen, no emitió facturas electrónicas y no hizo declaraciones de IVA, porque eso también conlleva, ¿no? Los negocios populares únicamente hacen una declaración al año, que es la declaración de renta, en el mes de mayo. Pero si yo llego ya a ser emprendedor, ahí yo tengo que hacer declaraciones como mínimo semestrales, ¿sí? O si no, puedo hacerlas también mensuales. Entonces, cambian los requisitos y las obligaciones. Entonces, es preocupante que nosotros no estemos pendientes de estos valores, de lo que estamos facturando. ¿Sí? Así que usted trate siempre de ir sumando esos valores para que no le pase esto, ¿no? Porque si no, un año de no cumplir el SRI tranquilamente lo puede sancionar. Puede decir, usted estaba facturando sin IVA, usted no estaba haciendo declaraciones de IVA, no estaba emitiendo facturas electrónicas y en fin, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, son cosas que tampoco van a cambiar, ¿no? Si usted ya facturó los 20,000, si usted no hace lo que debe hacer, el RUC va a seguir como negocio popular. Es decir, que quien recibe sus documentos no va a tener ningún problema, al menos desde lo teórico, ¿no? No va a tener ningún problema, pero ya en la práctica, pues si el SRI le revisa, va a decir todas las notas de venta que usted emitió desde que dejó de ser negocio popular, pues ya no deberían tener validez. Termina afectando a un tercero, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta en el tema de cuando supero los ingresos. Siempre hay que estarlo sumando, ¿no? Inclusive por temas de gestión. Usted debe saber cuánto vendió en un mes. Y aunque en nuestro país acostumbramos a vender una cosa y facturar otra, pues por lo menos deberíamos saber para tomar decisiones, ¿no? Porque uno con un negocio no puede decir simplemente, bueno, ya este mes ha habido tanto de dinero, el otro mes no sé cuánto habrá y el siguiente tampoco. Con que haya para pagar, no pasa nada. Yo sé. Buenas noches, Inge. Una consulta. Referente a lo que mencionaba de la facturación en lo que es negocios populares, tengo dos consultas. La primera es que una amiga recién sacó el mes pasado, me parece, asimismo negocio popular bajo la modalidad de servicios diversos. Ujú. Y le habían mencionado que ya tiene que hacer la declaración del impuesto a la renta el mes de marzo. Mayo. Y no, en el mes de marzo, ahí le tiene, porque Ah, me le envió una dijeron de marzo. foto y me dice para que la ayude. Y la otra era que me dice que ella necesitaba sacar notas de venta, pero también usted acaba de mencionar hace un momento acerca de que también puede ser electrónicas. Correcto. ¿Y Vamos allá. cómo podría yo recomendarle? Porque al parecer ella todavía no ha sacado su facturero si es que quiere hacerlo físico. Ujú. Ya, vamos allá. Recordemos, los negocios populares son los únicos que no están obligados a hacer facturación electrónica, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Pero ellos sí tienen la opción de ir por las notas de venta o ir por las facturas electrónicas. Sí, sí lo pueden hacer, cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo tomo una decisión? Pues dependiendo, ¿no? Vamos a ver la facilidad. Si ella piensa que es mejor hacerlo a mano y no va a tener problemas con los registros y demás, notas de venta.
Si quiero ya estar actualizado, hacer mi factura desde un celular, desde un computador, tener tal vez un registro de inventarios o algo por el estilo, pues mejor facturación electrónica. Y hay casos en los que, por ejemplo, trabajan con el sector público y aunque no debería estar prohibido, ellos no suelen aceptar notas de ventas y no suelen pedir facturación electrónica. Y en fin, va a ser más bien de una preferencia, ¿no? Al no ser obligatorio, pues yo decido cómo hacer. Yo como contador le diría, vamos a la facturación electrónica, así que nos ayuda justamente a no cometer estos errores. Yo puedo saber tanto el contador, porque ya no va a hacer falta que estar sumando documentos, ¿no? Si tenemos facturación electrónica, puedo descargar un reporte y saber a todo tiempo cuánto estoy vendiendo, ¿no es cierto? Y por ahí el contador, pues va, o la persona que se encarga de verificar esto, pues siempre va a saber si es que no nos estamos pasando de los límites para ya pasar al siguiente nivel. Y respecto a la declaración de los negocios populares es en el mes de mayo, no en el mes de marzo. Tal vez le informaron mal por ahí, pero es en el mes de mayo, ¿sí? El mes de mayo, de acuerdo al noveno dígito de la cédula del RU, se declara el impuesto a la renta de los negocios populares. En marzo es para los emprendedores, ¿sí? Si es que son personas naturales, pues, porque las compañías lo hacen en el mes de abril. Entonces, ojo con eso. Luego, esto también es importante, ¿no? No sé si le pasa lo mismo a Jordan, ¿no? Porque les pasa a muchos contribuyentes. Como no estoy entregando facturas, pues, o como no me piden, más bien, pues no me hace falta imprimir. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Sí? El SRI tiene información. Si usted emite facturas electrónicas, pues el SRI fácil lo sabe. Ahora, ¿qué pasa con las facturas físicas? ¿Se dará cuenta que no estoy emitiendo? Sí, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque va a ver que usted no tiene una autorización de emisión de comprobantes físicos. Sí, esas que sacan las imprentas, va a ver que usted nunca ha sacado uno. Hubo un tiempo donde el SRI estuvo verificando esto. ¿Sí? Capaz ahora no lo hace con el mismo énfasis, pero hubo un momento, yo recuerdo inclusive, que nos empezaron a llegar notificaciones tanto a las compañías como a las personas naturales, en el que decía, por ejemplo, hemos verificado en las bases de datos que usted en los últimos 3 meses no ha emitido facturas. ¿Ya? Entonces está atento, ¿no? Y también alguna vez nos llegó un mensaje de que no tenemos, ha verificado que no tenemos una autorización vigente de comprobantes físicos, en el caso de los que utilizan. Entonces, pues el SRI en algún momento se puede dar cuenta que usted no ha sacado, ¿sí? No ha sacado los comprobantes, ¿ya? Entonces, aunque no los emita por último, por lo menos hay que sacar. Pero sí hay que emitirlos también. La recomendación es emitir comprobantes, ¿ok? Bien, más preguntas de este tema, por favor. ¿Claro cómo funcionan los negocios populares? Está muy bien, ya sabemos hasta cuándo puede ser un negocio popular, ¿sí? En tema de tiempo, ¿sí? En tiempo. No existe un tiempo de vigencia para pertenecer a los negocios populares. Es decir, mientras usted mantenga las características, los requisitos para ser negocio popular, usted puede seguir ahí sin problema. A menos que alguien diga, no, hoy se cambia la ley y desaparece el RIP. Bueno, ahí tendremos que estudiar un nuevo régimen probablemente, ¿no? Pero mientras la norma se mantenga como está, no existe un tiempo de vigencia para los negocios populares. A diferencia de los emprendedores, que ya vamos a ver que ahí sí existe un tiempo de vigencia, ¿no? Y que probablemente le va a pasar a Jordan a partir del 2026. ¿Sí? Ya vamos a ver de eso. ¿Más preguntas? ¿No? Listo. Vamos entonces al siguiente nivel. Los emprendedores. Los emprendedores evidentemente van a ser los que han sobrepasado esta cantidad de ingresos. ¿Sí? Y no necesariamente solamente, no solo por facturación, hablo más hacia el pasado, ¿no? Antes, por ejemplo, la norma era clara, ¿no? Usted sobrepasa los $20.000, usted deja de ser negocio popular. Les pasó a muchas personas por tener otras actividades. Por ejemplo, había personas que tenían relación de dependencia, es decir, sueldos, ¿no es cierto? Eso ya es un ingreso. Ingreso de relación de dependencia, más un ingreso de actividad económica.
Supongamos que aquí usted tuvo $15.000, ¿no es cierto? Y acá usted tuvo 8.000. Esto ya sumaba 23. ¿No es cierto? ¿Ha sobrepasado el valor? Sí. Entonces automáticamente el SRI, y si no el SRI, usted mismo tenía que cambiar automáticamente al siguiente nivel, el régimen RIMPE emprendedor. Si no lo hacía, pues ya estaba incumpliendo la ley. Hasta ahora no se ha dado cuenta el SRI que muchos, no, que muchos hicieron eso mal y siguen haciendo mal. Sí, pero en algún momento se puede dar cuenta. Recuerde que al existir demasiados contribuyentes, el SRI, por más que cuente con la, inclusive ahora que cuenta ya con mucha más tecnología con la que es fácil encontrar cierta información, pues aún así les queda corto el número de contribuyentes. Así que muchas veces no se va a dar cuenta. Es por eso que muchos no hemos escuchado que alguien dice, yo hago así todo el tiempo y no ha pasado nada. Y es cierto, no pasa nada. Muchas veces no pasa nada. Muchos contribuyentes han hecho cosas terribles y no ha pasado nada. Es cierto, ¿no es cierto? Pero mientras yo no haga lo que es lo correcto, pues ahí va a estar el riesgo, ¿no? ¿Sí? Y en el futuro van a ir mejorando los procesos y es probable que ahora sí se den cuenta, ¿no? Entonces, mucho ojo cuando hacemos las cosas mal. Sí, algo puede pasar, ¿ok? Entonces, bien, una vez que usted ha sobrepasado los límites para hacer negocio popular, usted empieza a ser emprendedor. Y su límite para ser emprendedor es hasta $300.000, desde esos 20.000 hasta los 300.000, ¿ok? Una vez que sobrepasamos estos 300.000, no me queda otra que irme al régimen general. Ya no puedo ser RIP. Es uno de los requisitos que usted no puede dejar de tener para ser régimen RIP. Una vez que usted los ha superado, directo al régimen general. Pero a diferencia de lo que pasaba con los negocios populares, ¿no? Usted en ese momento cambia su RU, es decir, actualiza para que ahora diga emprendedor, en ese momento empieza a facturar electrónicamente, en ese momento empieza a hacer declaraciones de IVA y demás. En el caso de los emprendedores, se mantienen como RIMP emprendedores, es decir, cumpliendo todas las reglas de los RIMP emprendedores hasta el 31 de diciembre de ese año, ¿correcto? Pero el impuesto a la renta ya lo pagan con el régimen general. Entonces, ya vamos a ver la diferencia entre estos dos y el impuesto a la renta. ¿Sí? Y a partir del 1 de enero del próximo año, ahí sí, usted pasa a ser régimen general. ¿Sí? Pero ya desde el impuesto a la renta mismo, hay que hacerlo con las reglas del régimen general, es decir, con utilidad y no solo con ingresos. ¿Ok? Entonces, esto también muchos contribuyentes se equivocan, se olvidan de este particular y hacen mal su impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces hay que no olvidarnos de esto para que cuando me toque el impuesto a la renta, hacerlo de manera correcta. ¿Sí? Bien. En este régimen ya pueden estar tanto personas naturales como sociedades. En el caso de las sociedades, si usted como sociedad ha vendido $10.000, y por más que no haya sobrepasado los 20.000 estipulados acá, usted no puede ser negocio popular. ¿Sí? No puede una sociedad ser negocio popular, no. Y así no haya sobrepasado los $20.000, no puede ser. ¿Por qué? Porque la norma dice que los negocios populares es exclusivamente para personas naturales, no para sociedades. Entonces, otra cosa que debemos tener claro en la vida y también en lo tributario y en absolutamente todo, no hay cosas absolutas, ¿correcto? No hay cosas absolutas. ¿Ya? Aunque dije lo contrario hace poco, pero no hay cosas absolutas, ¿correcto? Usted no puede decir blanco o negro y sí o no, ¿verdad? Siempre va a haber por ahí algo que lo cambie. Y es el caso de temas tributarios. Hablamos de un monto, pues por ahí hay una excepción, las compañías, ¿cierto? Hablamos de facturación electrónica, solamente pueden hacer, solo está obligado para los que no son negocios populares y ahí hay una excepción. Si usted quiere, hágalo, ¿no es cierto?
Entonces, bien, así funcionan temas tributarios. Hay nada es absoluto, todo es dependiendo, ¿no? Porque puede haber una excepción por ahí y eso hace que cambie completamente todo. Bien, entonces, claros. Luego, los emprendedores tienen que realizar declaraciones semestrales. Y algo que siempre se me olvida y que lo voy a agregar de una vez ahora, y esto es importante. Bien, vamos a agregarle algo aquí. Este tipo de contribuyentes solo pueden pertenecer al RIMPE emprendedor. Una vez que usted ha cambiado a RIMPE emprendedor, usted solo puede permanecer 3 años aquí. Decía, probablemente le va a pasar esto al compañero con el que estábamos revisando el caso. ¿Por qué? Porque según el RU, bueno, al menos de lo que vemos desde aquí, ¿no es cierto? Él tiene actividades desde el 2023. En el 2023 ya existía el RIMPE, así que lo más probable es que fue RIMPE emprendedor desde el principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él ya ha estado en el RIMPE 2023, 2024 y va a estar 2025. 3 periodos fiscales. ¿Sí? A partir del 1 de enero, lo más probable es que a él este RIMPE deje de ser RIMPE y empiece a ser régimen general, ¿correcto? Eso les pasó a muchos contribuyentes este año, ¿sí? Porque el RIMPE se viene aplicando desde el 22, 22, 23 y 24. En el 24 muchos, hasta el 31 de diciembre fueron RIMPE emprendedor y a partir del 25, del 1 de enero, fueron ya régimen general. ¿Por qué? Por el tema de la permanencia. Correcto, entonces de eso es importante que estemos conscientes porque, como digo, no es beneficioso ni negativo ser RIMPE o no ser, ¿sí? Siempre va a depender de otra cosa, de algo, de mis ingresos, de mis utilidades y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces un RIMPE emprendedor solo puede pertenecer 3 años al régimen como tal. No es que ha pasado eso, y eso le va a pasar al compañero, va a ser régimen general el próximo año. Y tendré que ajustarme. Lo que sí dice la norma es que una vez que dejé de ser RIMPE, es decir, me fui al régimen general, una vez que ha pasado eso, no puedo volver, ¿sí? No puedo volver. Y este es el caso de muchos contribuyentes que por ahí se equivocaron en hacer algo, les pasaron el régimen general, luego dicen, bueno, ya quiero volver al RIMPE. Ya no es posible, ¿correcto? Ya no es posible. Una vez que dejé de ser RIMPE emprendedor, o más bien dejé de ser RIMPE, no puedo volver al régimen. Al menos tal como está escrita la norma hasta el día de hoy. Bien, preguntas. ¿Está un poquito más claro ya lo del RIMPE? ¿Entendemos? Al menos en valores, ¿sí? Lo importante ahora son los valores, ¿no? En esta lámina, los valores. Jennifer, Buenas noches, profe. Profe, yo tengo una pregunta. claro. ¿Qué pasa si yo soy RIMPE y le incrementé una nueva actividad que sería la de servicios prestados? Ujú. Y pasa que yo todavía no tengo mi título profesional, pero a finales de enero ya estaría registrado. ¿Qué pasaría ahí? Ya, vamos justo a las actividades, ¿ya? El primer filtro, los valores, ¿no? El primer filtro, los valores. Si usted deja ya de tener esos valores, pues va a dejar de ser régimen general. Luego el tiempo de permanencia en el caso de los emprendedores, ¿sí? Y luego vamos con las actividades, ¿ok? Y aquí vamos a responder la pregunta de Jennifer. Hay un listado de actividades que desde el principio, y muchas se agregaron en el camino, le decía, si usted tiene esta actividad, ya no importa sus ingresos, ya no importa si usted factura $1.000, $2.000, $5, ya no importa. Usted ya no puede pertenecer al RIMPE, ¿correcto? ¿Cuáles son esas actividades? Las que usted ven aquí, pero hay muchas más.
Hay muchas más, como por ejemplo le mostré la de intermediarios de comercio. ¿Sí? Eso es régimen general, no se puede coger al rico. ¿Correcto? Jennifer dice, yo voy a tener mi título profesional a partir de enero del próximo año. ¿No es cierto? ¿Qué dice aquí? Los servicios profesionales no se pueden sujetar al RIMP. ¿Correcto? Entonces, si Jennifer es negocio popular en este momento y lo máximo que puede llegar a pagar, inclusive facturando $20,000, es 60, a ella de ninguna forma le va a convenir pasarse al régimen general. Porque una vez que ella agregue la actividad de servicios profesional o cualquiera de estas en su RUC, automáticamente se le actualiza a régimen general y se acoge a la regla. En el caso de pasar de negocio popular a régimen general, ¿no es beneficioso? Evidentemente no. Pero pues no hay de otra, ¿no? Que la otra sería que no actualice su RUC. Pero cuando le toque facturar por su servicio profesional, no le van a aceptar una nota de venta, por ejemplo. O no le van a aceptar que ella diga en su RUC negocio popular o en el mejor de los casos RIP emprendedor. No le van a aceptar porque ella está facturando por un servicio que probablemente no lo tiene registrado en su RUC, ¿sí? Y que es un servicio profesional. Bien, entonces, y eso va a pasar con cualquiera de estas actividades. Si usted tiene alguna de estas actividades, no puede pertenecer al RIP. Y esta es una de las más especiales, ¿sí? Y que hasta ahora no ha resuelto la administración tributaria el problema. Así como los servicios profesionales, usted puede trabajar en relación de dependencia, ¿no es cierto? Muchas personas pueden tener su empleo en relación de dependencia y también tienen un local comercial o prestan algún otro tipo de servicio, ¿no es cierto? Entonces, resulta que la relación de dependencia, al no ser una actividad de RU, usted no puede decirle SRI, por ejemplo, voy a actualizar la información del RUC, agregar la actividad de relación de dependencia, porque eso no es posible. Bien, no es posible. Esto solamente usted lo va a encontrar o va a saber, obviamente usted va a saber lo que hace, ¿no? Pero únicamente va a encontrar la información en el impuesto a la renta. Entonces usted tiene que hacer igual, acercarse al SRI y decir, mire, señor SRI, y yo tengo relación de dependencia y tengo esta actividad de gimnasio, por ejemplo. Tengo la actividad de gimnasio por la cual soy RIMPE, pero acabo de enterarme que si tengo relación de dependencia, no puedo pertenecer al RIMPE. Entonces, pero tampoco puedo actualizar mi RUC porque esa actividad no existe. Entonces, el SRI le va a ayudar y le va a decir, listo, vamos a hacer un proceso de actualización para que usted pase a ser emprendedor. No, perdón, emprendedor, régimen general. ¿Sí? Y va a pasar a ser régimen general en ese momento. También el SRI ha hecho la actualización, no de todos, porque verifiqué que en algunos todavía había problemas. Cuando usted hace su declaración de renta, el SRI ya lee que usted tiene ingresos en relación de dependencia y entonces le actualiza su RUC en ese momento. ¿Sí? Pero la más rápida y segura es, en este caso, acercarse al SRI directamente y ahí le van a actualizar. Porque hacerlo desde la página es difícil porque esa actividad no existe. ¿Sí? Entonces, bien, eso le va a pasar con cualquiera de las actividades que usted ve aquí. Por ejemplo, usted se dedica a temas de construcción, usted no puede pertenecer al RINC. ¿Sí? Y si usted ve, por ejemplo, que por ahí alguien le dice servicios de construcción, por ejemplo, una factura o no sé, una factura que tenga que ver con estos temas, ¿no? De construcción es lo que más se me ocurre. Usted ve una factura y la información del contribuyente dice régimen RIMPE, pues usted ya tiene que llamarle la atención, ¿correcto? Asimismo, usted ve una nota de venta que dice comisiones, por ejemplo. A nosotros nos ha llegado algunas notas de venta con la palabra comisiones, con detalle comisión. Usted tiene que decir, no, lo siento, esa nota de venta no vale. ¿Por qué? Porque usted en su RUC no tiene la actividad de comisionista. ¿Y cómo usted sabe? Porque una vez que usted ingresa esa actividad en el RUC, automáticamente le actualiza a régimen general. ¿Sí? Lo mismo con los profesionales,
Lo mismo con los mandatarios, mandatos, representantes. Esto tiene que ver con los gerentes cuando que facturan su actividad a la empresa, ¿no? Entonces, estas no pueden pertenecer al régimen general, al régimen RIMPE. Si usted ve a un gerente general facturando como RIMPE, usted tiene que llamarle la atención. Si no, usted como representante no puede pertenecer al RIMPE, usted pertenece al régimen general. ¿Correcto? Lo mismo pasa ahora con los artesanos. Esto solo se aplica desde el 2024. Antes del 2024, es decir, 2022, 2023, los artesanos eran considerados régimen RIMPE. Ya desde el 24 no. Dijo, ustedes vayan nomás al régimen general. Sí, no recuerdo si fue por presión de de este gremio, o el SRI vio una oportunidad ahí y dijo, a ver, acá están pagando muy poco impuesto, váyase al régimen general para que me pague un poco más. No recuerdo realmente qué pasó. Otra actividad que no puede pertenecer al RIMPE, el transporte. Usted ve a alguien que le pone transporte y su factura dice RIMPE o le está emitiendo una nota de venta, esa factura no sirve. Sí, aparte que ya, bueno, ya le había anticipado que el tema transporte solo puede ser facturado por operadoras de transporte, ¿no? Usted no puede recibir una factura de una persona natural y que diga transporte. Esa factura no es válida. No está autorizado a facturar por transporte. Solo a su propia compañía, a su propia cooperativa le puede facturar por transporte. De lo contrario, no. ¿Sí? Y aquí hay una excepción, ¿sí? Hay una pequeña excepción para el sector amarillo, para los taxis, pero solo desde el 2024. Antes del 2024 ellos eran el régimen general, ¿sí? Pero ya a partir del 2024 y por obvias razones en el 2025, los taxis o los taxistas son RIMP, ¿sí? Los RIMP, perdón, los taxis están dentro del RIMP. Y ellos por lo general son negocios populares, por lo general. Sí, porque igual puede pasar que un taxista, por ejemplo, tenga relación de dependencia o un taxista tenga una actividad de servicios profesionales. Así que lamentablemente, por más que tenga esa actividad, tendrá que ser régimen general. ¿Por qué? Porque en la actualidad no existe ya el tema del doble impuesto. ¿Sí? Usted ya no puede ser RIMPE y régimen general a la vez. No puede declarar como RIMPE eh, y como régimen general en el mismo impuesto, ¿no? O es lo uno o es lo otro. Y es más probable que sea régimen general que RIMPE, ¿no es cierto? Entonces, porque eso era uno de los problemas antes. Usted pertenecía a dos regímenes y pues tenía que pagar dos tipos de impuestos, dos tipos de cálculos, separar, reclasificar y en fin, era un poco más complejo, ¿no? Ahora con esto de la actualización automática, cuando usted ingresa una actividad que no pertenece al RIMPE, automáticamente la reconoce en el nuevo régimen, ¿sí? Actividades agropecuarias y todos los que paguen un impuesto a la renta único están fuera del RIMPE también, porque ellos se someten a otra regla, ¿no? Bien, hasta ahí preguntas. ¿No? Entonces vayamos viendo, ¿no? Nada de esto es el caso del compañero, por ejemplo. Nada de esto. Ya hablamos de una cosa, de otra cosa y nada cabe ahí, ¿no es cierto? Porque es un caso bastante raro, ¿sí? Es un caso bastante raro de por qué está registrado como RIMPE emprendedor cuando debería ser por lo mínimo negocio popular, ¿no? Y peor si veníamos el otro año y decía, bueno, ahora ya ni siquiera soy lo uno ni lo otro, ahora soy régimen general, ¿no es cierto? Pero al menos ya sabemos por qué le va a pasar eso, ¿no? Entonces, bien, los combustibles, todo lo que tiene que ver con combustible también está fuera del régimen RIMPE. La relación de dependencia que ya lo dije. Las rentas de capital, aquí hablamos del tema de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. Los muebles solo a partir del 2024. Acá también hablamos de intereses. Por ejemplo, usted recibe intereses en la cooperativa por una póliza. Esos intereses, pues, no deberían pertenecer al RIMPE. ¿Sí? Sin embargo, en estos casos de los intereses, usted no va a cambiar de régimen como si cuando tiene una actividad de arrendamiento, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces hay cosas y cosas, ¿no? Recuerde también que lo que le dije, ya no hay actividades mixtas o regímenes mixtos. Eso solo fue posible hasta el 2023. Ya a partir del 2024 no es posible, ¿ya? Y lo que ya dije anteriormente, quienes hayan pertenecido al RIMPE emprendedor durante 3 años, ya no pueden pertenecer a partir del siguiente año. Bien, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Ya sabe cómo identificar ahora si a un RIMPE, a un negocio popular? Hay casos inexplicables, ¿no? Como el del compañero, pero la mayoría de los demás se pueden explicar por qué. ¿Sí? La mayoría. Entonces, bien. ¿No preguntas? ¿Clarito? Recuerde, el saber identificar los RIMPE va a ser importante para el tema de declaraciones, para que usted no se equivoque, para el tema de cumplimiento de obligaciones también, ¿no? Soy emprendedor y estoy emitiendo notas de venta. He sobrepasado los $20,000 y sigo como negocio popular. He sobrepasado los $300,000 y estoy declarando el impuesto a la renta con las reglas del RIMPE. Todo eso está mal, ¿verdad? Entonces, bien, ahora vamos a ver un poquito de números, ¿ya? Entiendo que eso nos agrada un poquito más, entiendo que sí. Vamos a ver. Y nos vamos a anticipar al tema del cálculo del impuesto a la renta como RIMPE, ¿ya? Pero esto lo vamos a ampliar luego, cuando hablemos ya del tema impuesto a la renta como tal. Ahí pues hablaremos más a detalle. Ahora solamente les quiero dar unos ejemplos. O hablaría más bien de planificación tributaria. ¿Qué es la planificación tributaria? Analizar los posibles escenarios que tengo, ¿sí? Y ver si es que por ahí tengo algo que puedo hacer para pagar menos impuestos de forma legal. Ojo. Bien, por aquí tenemos información del tema RIMPE. Y si me va a preguntar qué quiere esta plantilla, ya la tiene, ¿no? Ya está subido en la plataforma que le compartí el día sábado, si no me equivoco. Ahí está este documento, que luego le puedo pasar nuevamente, no hay problema. Pero ahí vamos a ver la clase de impuesto a la renta y vamos a verlo de forma detallada, ¿no? Cómo funciona, qué cambiar, qué no cambiar, para que se le calcule de forma automática. Bien, entonces tenemos dos niveles en el RIMPE, ¿no? El emprendedor y el negocio popular. ¿Qué tan conveniente es ser un negocio popular? Y yo le digo que muy, muy conveniente. Mire, así funciona el pago del impuesto a la renta del negocio popular, mientras lo sea, ¿no? Mire, si usted tiene ingresos que van desde los $0 a los 2.500, usted va a pagar cero. No hay impuesto a la renta, paga nada, ¿correcto? Luego, si tengo de 2.500 a 5.000, $5. De 5.000 a 10.000, $15. De 10.000 a 15.000, $35,000. Y de 15 a 20, $60. Es lo máximo que usted va a pagar aquí, es $60. ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a simular que hemos tenido de ingresos 18.500. Voy a poner y va a calcular automáticamente el impuesto causado, $60. ¿Ya? ¿Beneficioso pertenecer al RIMPE? Al RIMPE, en el caso de los negocios populares, yo diría que sí. ¿Sí? En algunos casos, no siempre. ¿Por qué puede ser no beneficioso? Porque usted pudo haber tenido pérdida, por ejemplo. ¿Cierto? Pudo haber tenido pérdida y pues va a pagar de todas formas $60. ¿Sí? Porque aquí únicamente se toma en cuenta que los ingresos. Los gastos como que no importan mucho. A pesar de que a partir del 2024, 25, perdón, para los temas de negocios populares van a poder deducir sueldos y beneficios sociales en el caso de tener empleados afiliados a quien se le cumpla con toda la normativa
legal en temas laborales. Es decir, estoy afiliado, tengo contrato de trabajo, me pagan décimos, me pagan fondo de reserva, me respetan mis vacaciones y lo demás, ¿no es cierto? Entonces va a tener un beneficio adicional. Miren, imagínense que hubiera tenido $5.000 en sueldos. Ya no voy a pagar 60, ahora voy a pagar 35. ¿No es cierto? Entonces es positivo de alguna forma pertenecer a los negocios populares. Pero fuera el caso en el que digo, tenemos pérdida, igual tenemos que pagar impuesto a la renta, sí. ¿Qué pasaría en el régimen general si usted tiene pérdida? Voy a volver un poquito para acá. Voy a ir simulando unos valores. Ya, así dejen. Si usted tiene pérdida en el régimen general, usted no paga nada de impuesto, ¿sí? Nada. Tampoco le va a devolver nada a menos que tenga retenciones, pero usted no paga nada si tiene pérdida en el régimen general, porque acá la tabla funciona de otra forma, ¿no? Acá le dice de 0 a 11.902. Bueno, parece que este es del 2024. Sí, porque este es del 2022, los 12.081. Ya. Listo, pero si usted llega a tener ingresos hasta los 12.081, más bien utilidades, ¿no? Ingreso menos gasto, y ese resultado es positivo en 12.081, usted no paga nada, ¿correcto? Entonces, con una pérdida, con más razón, no va a pagar nada en el régimen general. En el RIMP es contrario, ahí se paga en base a los ingresos. Sí, entonces esto de todas formas resulta beneficioso para el contribuyente. $35 por haber vendido 18.500 en el año. Bastante bueno, diría yo. ¿Preguntas ahí? ¿No? RIMP emprendedor. Debo haber sobrepasado los $25.000, ¿no? Es un poquito parecido a la tabla anterior, solo que aquí aumentan porcentajes. ¿Cómo funciona? Usted tiene ingresos de 20 a 50, paga una tarifa de 60, ¿sí? Una tarifa directa de 60 y un 1% de la diferencia entre sus ingresos y este límite inferior. Es decir, voy a poner por aquí 35.000, ¿cierto? Entonces, acá le va a decir, listo, ¿en qué rango cae los 35.000? Y dice aquí en el primero. Digo, bien, este límite inferior es lo mismo que decir la fracción, bueno, tendremos que decir menos límite inferior, ¿cierto? Digo, límite inferior de aquí, este de aquí, $20.000. ¿Cuánto sale? Excedente de 15.000. A este excedente de 15.000 lo multiplico por el 1%, 150 y más el impuesto a la fracción básica, que sería el de aquí. Entonces, $210 por impuesto a la renta. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. En la plantilla vamos a poner $35.000. Perfecto. $210 de impuesto a la renta causada. Esto va a ser la plantilla, ¿no? La plantilla se encarga de hacer todo. Que solamente le alimenta con los ingresos y se calcula solo el valor. ¿Qué sirve para tener una idea, ¿no es cierto? Una idea de lo que vamos a tener que cancelar. Ese es mil. Así funciona el cálculo del RIP. El cálculo del régimen general, por lo contrario, se basa en utilidades, ¿no? Donde usted va a necesitar tener un ingreso, restarle un gasto y a partir de ahí determinar, perdón, si es que va a tener que pagar o no impuestos. Esto era, como es el régimen general, es lo que prácticamente antes teníamos la mayoría, ¿no? Por eso es que con los pequeños negocios no pagaban nada porque no tenían utilidades que superen esta fracción básica en este caso, de los $12.000, ¿verdad? Entonces, en el régimen general funciona así. Ahora voy a darle un poquito de utilidad, ¿ya? Permítame un momento. Vamos por acá. Ok, ingresos facturados. Este de aquí. Ok, bien. Por ejemplo,
Este contribuyente tiene $32.000 de ingresos, menos $22.000 de gastos. Tiene una utilidad de ¿cuánto? $10.000. Utilidad de 10.000. ¿Paga impuesto a la renta con utilidad de 10.000 en el régimen general? ¿Qué dice usted? Si un contribuyente tiene un, tiene una utilidad de $10.000, ¿llega o no a pagar impuesto a la renta en el régimen general? ¿No? Si estamos atentos, recuerda lo que le decía, ¿no? En el régimen general, si usted llega a tener utilidades por debajo de esta fracción básica, que son los 12.081, usted no va a pagar impuesto. ¿Sí? Y es el caso de aquí, mire, no le calcula nada, precisamente por eso. ¿Sí? Impuesto causado, nada. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a ir cambiando un poquito los números para ir viendo las diferencias, ¿ya? Vamos a ver, 35.000. 35.000 llega a tener una, ahora sí ya un impuesto causado, mire, 60,88. Y así, ¿no es cierto? En medida de que vayan aumentando la utilidad, va a ir pagando más impuestos. Y esto nos lleva justamente a hablar de cuándo es beneficioso pertenecer al régimen general y cuándo al régimen RIM. Miren, ¿cuánto causa con $35.000 acá? Causa 60,88. Vamos a hacer con el mismo ejemplo, con el mismo valor de ingresos en el RIMPE, emprendedor, ¿no? Miren, ¿cuánto llega a pagar acá? 214,72, ¿sí? Si revisamos, en el régimen general resulta más beneficioso para él que en el RIMPE. En el RIMPE voy a pagar 214, en el régimen general 60,88, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el que me beneficie pertenecer a un régimen o a otro probablemente dependa de la utilidad y de los ingresos. ¿Sí? Porque miren ahora, vamos a aumentarle un poquito más. Vamos a ponerle $135.000, ¿ya? Miren cuánto causa de impuesto con $135.000 de ingreso y $22.000 de gasto. Utilidad de 113. Miren cuánto causa. $26.000 de impuesto. Vamos a ver ahora qué pasa en el RIMPE. Miren. 1.668 versus 26.000. Es bastante alto, ¿no? Prácticamente $25.000 de diferencia entre un régimen y otro. ¿Por qué? Porque en el régimen general, con una utilidad más alta, usted paga demasiado impuesto, ¿no es cierto? Porque paga en base a la utilidad. En cambio, en el RIMPE, usted con esa utilidad, pues se ríe, ¿no? $1.000, $1.600 de impuesto. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? En el RIMPE, entre más ingreso tenga, no utilidad, más ingreso, más impuesto voy a pagar. ¿Sí? En el régimen general, no importa cuánto tenga de ingresos, lo importante es si tengo o no utilidad. ¿No es cierto? Porque yo puedo tener acá 235.000, ya por aquí. Mire, ahora le he cambiado la utilidad, ¿no? Tengo esta pérdida, de hecho, mire. No pago nada, con pérdida no pago nada. Tuve un ingreso súper alto, pero los gastos lo superaron y tengo pérdida, no pago nada. Ahora, con estos $235.000 en el RIMPE, usted paga $3.500. ¿Correcto? Entonces, bien, entonces no es ni beneficioso ni perjudicial pertenecer a uno o a otro. ¿De qué va a depender? De mis ingresos, de mis utilidades. De eso depende y ahí es donde nosotros podemos tomar o no una decisión. ¿Sí? Por ejemplo,
yo digo, a ver, con esto, pues facilito, me sigo quedando aquí en el RIMPE, ¿no? Ahora digo, con esto, con una utilidad alta, no, qué feo, aquí tengo que pagar 57.000 dólares. Y con lo mismo en el RIMPE pago 3.500. Miren, una diferencia tan alta, ¿no? Digo 57, más de 50.000 dólares de diferencia entre uno y otro. Digo, a ver, no me conviene estar en el régimen general, mejor me paso al RIMPE. ¿Eso es permitido? No. Usted no puede pasarse del régimen general al régimen RIMPE. Pero al revés sí, al revés sí lo podemos hacer. Vamos a hacer el escenario donde es perjudicial el RIMPE, ¿ya? Vamos a subirle un poquito más. 180 y 295. Vamos a dejarlo así. Vamos a poner aquí unos 280. Ya, estamos ahí. Tengo utilidad todavía. Ya, miren. Miren, ¿cuánto pago como régimen RIMPE con 295.000 dólares de ingresos? 4.716 dólares. Y con lo mismo en el régimen general no pago nada, porque solo tengo una utilidad de 7.000. Como no sobrepasa los 12.000, no pago nada. ¿Ya? Entonces dice, no, sabe que no quiero estar en el RIMPE, quiero pasarme mejor el régimen general porque ya me iría mejor en tema de impuestos, me ahorraría todo esto. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. Ahí aplico planificación tributaria. Y ahí le cuento un caso. El año anterior, un contribuyente nos contactó, ¿sí? Tenía un local de electrodomésticos, muebles, sillas, mesas, ese tipo de cosas, ¿no? Un lugar de electrodomésticos y muebles de hogar. Entonces él había tenido problemas con su contador, estaba teniendo problemas económicos y demás, ¿no es cierto? Nos contactó para ver si le podíamos ayudar a arreglar lo que tenía y demás, ¿no es cierto? Y me dijo que de una vez, más o menos era por la fecha de octubre, noviembre, que le ayudara a calcular. Como él era RIMPE, dijo que le ayudara a calcular para saber cuánto más o menos le va a tocar pagar el próximo año, es decir, en este año. Entonces dijimos, bueno, vamos a analizar el caso. Lo analizamos. Sí, vimos que el tema de el negocio, pues lamentablemente estaba muy mal. Sí, tenía un ingreso parecido a este, ¿sí? Un ingreso muy parecido a este, ¿ya? Pero en la realidad, cuando revisamos todo, había vendido muy bien, muy bien había vendido. Pero eso no se reflejaba en la utilidad. Había muchos problemas de sobreendeudamiento, ¿sí? Él estaba pagando o estaba adquiriendo mercadería con una tarjeta de crédito. Cuando ya se llenaba la una, iba la otra, avances, en fin, temas financieros primero. Luego, el mercado se había dañado mucho en los últimos años porque las grandes marcas, esas que salen en televisión, que usted y yo la conocemos, habían dañado el mercado, a pesar de que no eran competidores directos, ¿sí? No eran competidores directos porque entre estos mismos que salen en televisión, entre ellos sí son competidores, ¿cierto? Sí, las empresas de electrodomésticos, de muebles y demás, ¿de qué vivían? Vivían de los intereses, ¿no es cierto? Usted iba a una televisión que costaba 300, a usted le mandaban vendiendo en 1.000 dólares porque le daban a 2 años plazo, ¿verdad? Entonces 300 a 1.000 dólares, pues una ganancia bastante buena, ¿no? Y tenía mucho movimiento, entonces era un negocio muy rentable. Pero con la aparición de la tecnología y estrategias que aplican estas empresas para quitarles clientes a los demás, pues ellos van a tener igual mejor cartera de clientes, mejores inversiones y demás, pues resulta más fácil para ellos, ¿no? ¿Qué pasó? En algún momento estas grandes marcas hacen convenio con los bancos, ¿no es cierto? Y dicen, a ver, vamos a hacer que
las ventas que nosotros hacemos las realizamos con tarjetas de crédito, es decir, el cliente viene, paga con tarjeta y difiere para 12 meses y sin intereses. Y en nuestra lógica terminamos pagando lo mismo que está el precio en el almacén, ¿no es cierto? Entonces, si usted verifica, dice, a ver, me llevo una televisión en $300 y esa misma televisión allá me quieren dar a plazo igual a un año, pero me sale $1.000. ¿Dónde está mejor? Evidentemente en la gran marca, ¿no? En la grande marca. Y pues prácticamente esa decisión, que bien, no creo que haya sido hecha con mala intención, ¿no? Sino ellos con mejores intenciones de que vengan más clientes y que nos endeudemos, pero a un costo menor, ¿verdad? Y usted va a decidir sí o sí llevarse de ahí. Entonces, eso fue algo que los golpeó fuertemente, ¿no? El tema de las tarjetas de crédito y sobre todo sin interés. Ellos vivían de los intereses, pues dejaron de hacerlo. Bien, entonces eso ya le trajo muchos problemas. El mercado ya estaba dañado. Sus competidores correctos, los que sí estaban en su misma cuadra, que se dedicaban a lo mismo, pues ellos con la misma preocupación que él empezaron a bajar los precios. Entonces empiezan a bajar los precios, empiezan ellos a manejar una estrategia de que tengo que vender más barato que el vecino y no se dieron cuenta, y en algunos casos sí, pero en la mayoría no se dieron cuenta que estaban vendiendo por debajo del costo. Ellos compraron en 200 y estaban vendiendo en 150. Entonces, imagínense. Era un problema bastante grande en el que tenía esta empresa y después tenía que pagar $4.706. ¿Sí? A pesar de todos los problemas que ya tenía, le tocaba pagar este impuesto en el siguiente año. Entonces, bien, lo analizamos, les dimos muchos consejos en la parte financiera. El día de hoy ese negocio ya no existe porque evidentemente estaba muy complicado, sí. El día de hoy ya no existe. Tuvo que alzarlo porque su deuda sobrepasaba inclusive sus inventarios, ¿ya? Pero bueno, ¿qué hicimos con esto? Porque él en la práctica, en la realidad terminó sin pagar impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué hicimos? Pues tratamos de buscar estrategias. En la búsqueda de estrategias, era una persona natural, ¿no? En la búsqueda de estrategias verificamos que esta persona era profesional en un área. Sí, era profesional justamente en el área de contabilidad, ¿ya? Entonces, pero que no había ejercido, ¿no? Que su mundo era más bien las ventas. Lo contable probablemente solo lo estudió, como mucho nos pasa, ¿no? Estudiamos algo y resulta que no era eso lo que queríamos o una mala experiencia por ahí nos llevó a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, a ver, usted es profesional. Aprovechamos el tema de que ellos conocían de ventas, aparte que eran contadores también. Dijimos, bien, verá, lo que vamos a hacer es actualizar su RUT. Así de fácil es lo que les decía antes. Usted actualiza un RUT de un negocio popular, de un emprendedor, le pone una actividad del régimen general y en ese momento se cambia a régimen general. En ese momento. ¿Correcto? Eso fue lo que hicimos. Pero hacerlo solo así iba a ser evidentemente lo que le llaman el SRI lo conoce a esto como una planificación agresiva. Es decir, tomar lo mínimo que hay en la ley para evadir o eludir impuestos. De alguna forma sí fue una planificación agresiva, de alguna forma sí lo fue. Pero nosotros fuimos un poquito más allá. ¿Qué es ir un poquito más allá? Dijimos, a ver, vamos no solamente agregar la actividad, sino vamos a llevar a cabo la actividad. Eso va a hacer que se vuelva algo real, ¿verdad? Le propusimos dar un curso. ¿Sí? Propusimos dar un curso. Dijimos, a ver, usted es experto en ventas, ¿no es cierto? Vamos a dar un curso que combine lo contable con las ventas, ¿sí? Vamos a compartir la experiencia de lo que no se debe hacer cuando estamos en un negocio, ¿verdad? Hicimos un curso presencial, pudimos obtener unos ingresos que en realidad sí fueron buenos, tanto para él dividimos las ganancias en dos, él facturó por el curso, por la parte que le pertenecía, yo facturé por lo mío, y él ¿qué hizo? Hizo la actividad económica. La norma dice que si nosotros tenemos actividades de regímenes mixtos,
automáticamente nos convertimos en régimen general, inclusive dentro del transcurso del año. Sí, la norma no dice a partir del siguiente año, no, en ese mismo año usted se acoge ya a las reglas del régimen general. Es decir, que él terminó pagando cero. ¿Sí? Terminó pagando cero. No fue suficiente, como digo, para evitar que el negocio se cierre, pero al menos lo calmamos en algo, ¿no? A eso se les llama planificación tributaria. Y es mejor hacerlo al principio que al final, ¿no? En este caso fue aprovechando de alguna forma los vacíos que existen en el RIMPE, ¿sí? Pudo convertirse en régimen general y ahí ir a pagar en base a qué, a la utilidad. Y él no tenía utilidad, evidentemente por lo que le dije, estaba vendiendo bajo el costo, ¿no? Yo sé. Inge, tengo una consulta. Supongamos que mi amiga quiere cambiarse de régimen negocio popular a RIMPE. Igualmente tendría que eso personalmente ir a actualizar en el servicio de rentas internas en oficina o puede hacerlo desde el aplicativo web. Para pasar de negocio popular a emprendedor, no me puedo cambiar por decisión, ¿sí? Simplemente por valores. Si sobrepasé los $20,000, es la única razón para la que puedo pasar a ser emprendedor, ¿sí? Y si ya es de negocio popular a régimen general, lo que hago es agregar una actividad de régimen general. Y en lo posible que sea real, ¿no? Que no sea irreal como más o menos lo que nos iba a pasar a nosotros si solo agregábamos la actividad y no llevábamos a cabo la misma. De lo contrario, pues no hay salida. Y como digo, para ella lo más beneficioso debería ser estar en el RIMPE popular por los valores que se llegan a pagar, por la gestión que hay que hacer. No tengo que hacer muchas declaraciones, sino solamente una. Ya, tengo otra consulta. Yo tengo un negocio y pues había un señor que me estaba del negocio, ¿cómo es? De este régimen popular, me estaba dando unas facturas. Ujú. Entonces yo le dije que pues ya la declaración estoy por hacerla y que tendría que hacerme mejor ya con fecha de diciembre. Pero me ha enviado a dejar, como es del Oriente, me ha enviado a dejar, pero dice la fecha 20 de noviembre. Ok. Entonces no sé si esa yo ya la pueda declarar ahorita en esta, o sea, diciembre me toca noviembre, pero no sé si me pueda servir para hacer la declaración. Claro, a ver, ahora vamos el 17, ¿no? ¿Usted hace Ujú. la declaración después de esta fecha? Sí, el 20 hasta el 26 puedo hacerlo. Ah, ya, entonces no debería haber problema, ¿no? Entiendo que son notas de venta lo que le Ujú. envían. No debería haber problema porque las notas de venta pues no cumplen tema de fechas de autorización ni nada por el estilo. Si fuera una factura, ahí sí sería un problema, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver las fechas de emisión versus la fecha de autorización. Pero en notas de venta no hay mayor problema. Como todavía no ha realizado su declaración, pues puede hacerlo sin problemas, puede ingresar. O sea, simplemente la declaro en el casillero correspondiente, pero no es necesario validar el documento, Ni porque yo no correcto. soy agente de retención. Ah, correcto, no, no hace falta, no, no es problema. Son notas de venta, pero ¿verdad? Sí, son notas de venta física, Sí. por eso es que tenía que enviarme a fin de mes. Y Ujú. recién me ha hecho llegar con un transportista que llegó acá a Santo Domingo, entonces, y ahí dice Ya. 20 de noviembre, entonces le digo, yo le pedí que cambiara los primeros días de diciembre, por lo menos, para hacerla, o sea, utilizarla para el siguiente, para enero, con la declaración de diciembre, pero me dijo que no, que ya me ha enviado, que sí me sirve. Sí, sí, en Entonces, efecto, como sí es le una sirve. cantidad considerable, decía algo, voy a consultar, porque si no, pues tendría usted que enviarme una nueva factura, o sea, una nueva nota de venta, porque realmente no es factura. Sí, sí, no hay problema. Como De digo, acuerdo. no, no, no hay Gracias. fechas en estos casos, ¿no? Eso era lo Ujú. bueno Física. de la facturación física. Por ejemplo, alguien se olvidaba de hacer su declaración de IVA y tenía facturas físicas, ¿qué hacía? Suponíamos una venta a consumidor final. Y ya está. Con la facturación electrónica es imposible porque si quiero hacer a esta fecha una factura de noviembre ya no es posible porque ya han pasado los 4 días laborables. Entonces la facturación física es destino. Solo de ser el caso que le hayan enviado, luego de que usted hizo su declaración, ahí usted está en toda la potestad de decir, no, ya no acepto estas notas de venta porque mi declaración ya está hecha. Y todavía tiene la posibilidad de hacer una sustitutiva y agregarla, ¿no es cierto? Pero no le veo problema en este caso. Muy bien, ¿alguien más preguntas? ¿Entendido cómo funciona el RIMPE? Sí, de aquí en adelante ya vamos a hablar del RIMPE con conocimiento, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona.
Ya sabemos también que no es ni beneficioso ni perjudicial. Tenemos que analizar cada caso y ver si realmente me beneficia ese RIMPE o no. Pero en la mayoría de los casos, ser negocio popular sí nos beneficia, en la mayoría de los casos. Por ahí podría haber algún caso en el que no. Pero bien, por ejemplo, ¿en qué caso no sería recomendable el RIMPE en negocio popular? Ejemplo, usted quiere hacerse un préstamo de unos $100.000. Usted va como RIMPE en negocio popular. El del banco, si es que sabe, evidentemente ellos ya tienen un conocimiento al respecto. Ellos van a saber que lo máximo que usted está vendiendo son $20.000. ¿No es cierto? Entonces ahí no me conviene, ¿no es cierto? Ellos van a saber, ahí sí, por más que usted haga lo que haga para mentirle al banco, el banco sabe que si usted está como negocio popular es porque no vende más de $20.000 al año. Y probablemente para esa cantidad de dinero, pues no le alcanza, ¿no? Entonces, sí, que con el tema de los bancos siempre es un problema. Sí, a veces los contribuyentes dicen, quiero que el banco sepa que tengo mucho dinero. Y a la vez quiero que el SRI sepa que no tengo mucho dinero. Correcto, todo lo contrario. Siempre es difícil, siempre con nuestros clientes conversamos de esto, decimos, a ver, más allá de que lo que queremos es hacerlo real, ¿no? Queremos hacerlo real, lo que realmente pasa. Si es que ahí tengo pérdida, pues lamentable. Si es que ahí tengo poca utilidad, pues lamentable. ¿No es cierto? Pero ellos siempre dicen, pero es que no quiero pagar mucho impuesto. Y luego los mismos dicen, es que me está pidiendo el banco porque voy a hacer un crédito. Digo, a ver, ¿cómo? No podemos trabajar con el objetivo de pagar poco impuesto y a la vez tener buenos números para el banco. Eso es imposible. Si tenemos buenos números para el banco, eso va a significar también que tengo que pagar más impuesto, mucho más impuesto. Entonces, lo uno no va con lo otro, ¿no? Entonces, bien, eso es lógico. Y alguien que trabaje en el banco, pues lo va a saber también, ¿no? Bien, preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Ok, ok. ¿No tiene ninguna pregunta de cualquier tema relacionado a lo que hemos venido viendo, a lo que vimos el día de hoy? Gustavo. Gustavo quería preguntar algo, está levantada la mano. Aprovechemos, ya que nos queda un poquito de tiempo. No puedo hablar de otro tema porque vamos a quedar a medias y eso no es recomendable. No. Ok. Bien. ¿Alguien tenía negocio de aquí? Vamos a analizar un caso, ¿ya? ¿Quién tenía negocio? Alguien era dueño de negocio. Vamos a analizar sus casos, ¿ya? Jenny, ¿va a preguntar o nos va a decir que usted tiene negocio? Yo tengo un negocio. Ya, cuéntenos un poquito, ¿a qué se dedica? Jenny, ¿a qué se dedica su negocio? Ya estoy en el régimen general y tengo dos actividades dentro de mi RUC. La Ujú. una es sistemas de telecomunicaciones y también mantenimiento de edificios. Ya. Ajá. Entonces, no es que yo facturo todos los meses, pero yo no puedo cerrar el RUC porque yo envío ofertas. Ah, ok. Y al enviar ofertas del trabajo que voy a realizar, yo no puedo estar inactiva con mi RUC porque no me reciben la oferta que yo envío. Ah, ok, sí, sí, es. Cuando trabajamos con el Estado, tema de compras públicas y demás, aparte de que debe estar habilitado el RUC, pues no debemos tener obligaciones vencidas, ¿no? No tenemos que tener obligaciones con ellos, al menos deudas, sobre todo, ¿no? Porque si no, no podemos participar, es uno de los requisitos. Por ejemplo, en las empresas piden ahora tres cotizaciones.
Ya, dentro de las tres cotizaciones siempre le revisan su RUC para que pueda ingresar a como al concurso. Mm, ok. Ya. Tema de Y las compras públicas. Sí, es bastante interesante, ¿no? Es una forma de hacer negocio dentro de nuestro país. ¿Y usted gana ofertas o solo participa? sí, sí, pero no son tan seguidas. La verdad, no, un tiempo trabajé con empresas públicas, pero no me fue tan bien. No, no pagan Claro. a tiempo, le piden cambios y cambio de factura y cambio de... Pues, se alargan mucho los pagos y eso no es negocio en realidad. Sí, 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 es bastante complejo el tema de los pagos sobre todo, ¿no? Ahí pagan de acuerdo a los presupuestos. Los presupuestos no siempre tienen que ver con la realidad. Sí, a veces pagan primero a los amigos y luego a los que falten. Entonces, uno que realiza un negocio, pues, por ejemplo, sobre todo si es que estamos comprando para vender, pues necesitamos pagarle a nuestro proveedor, ¿no? Nuestro Claro, proveedor, a diferencia de nosotros, no va a esperar un año a que, sí, a que le paguemos. Y eso evidentemente genera muchos problemas, ¿no? Eh, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que simplemente buscarle la forma de que eso funcione. Pero así es, ¿no? Entonces, miren, bueno, hablamos de dos actividades económicas. Probablemente una de las dos tiene que... ¿Algún momento fue RIP usted? ¿O siempre fue régimen general? Sí fue Rimpe. A ver, yo empecé como con un negocio de comida. Ahí era Rimpe Popular. Correcto. En la pandemia tuve que cerrar el local Ujú. y le inhabilité al RUC. Luego de un tiempo se me presentó, bueno, esto de hacer trabajos eléctricos, o sea, de telecomunicaciones y mantenimiento de edificios. Que es pintura, que una pared, que así. Cuando agregó esas actividades es cuando cambió al régimen general. Sí, sí, porque en realidad, como le digo, no facturo todos los meses, pero cuando me sale un proyecto, sí sale más de 10, 14. Entonces yo puse eh, en el SRI que me registren como con ventas de $20,000 o un poco más. Ujú. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, el año pasado sí hice dos o tres facturas que sí superaron entre las tres los 25,000. Ok. Ujú. Sí, pero lo más Es, probable es que cambiemos de régimen general por las actividades. Sí, sí. porque para cambiar por ingresos tenía que haber superado los 300.000. Sí, Y recordemos como que ese es el límite. como usted nos explicó, es por el tiempo en que yo tengo abierto también el RU con estas dos actividades. Supongo que es eso también. Son más de Ujú. 3 años. No fue RIMPA Emprendedor, ¿o sí? Sí, sí empecé como emprendedor. A ver, Popular fue con el Con restaurante. el otro, con la otra actividad Ah, que ya, yo ya. tenía antes Entonces, de la ya. pandemia. Ujú, ujú. Entonces, miren, ahí está, ¿no es cierto? Así puede ir cambiando su RUC. Un día fue negocio popular, se convirtió en emprendedor porque superó los valores y luego cambió a régimen general porque ya sobrepasó el número de años que puede pertenecer al RIMPE, ¿correcto? Entonces, así funciona el RIMPE y usted va a ir experimentando cambios y siempre hay que estar preparados para esto, ¿no? Ya cuando hablemos de impuesto a la renta, hablemos de otras cosas que es necesario conocer para lo que va a pasar el próximo año. Ahora que estamos a días nada más, ¿no? En el caso del compañero nos comentó al principio, por ejemplo, él debería estar preparado para lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Él sí o sí va a pasar a ser régimen general. ¿Ya? Por el número de años que está en el RIMPE, emprendedor sobre todo. ¿Sí? Va a pasar a ser régimen general. Ahí va a cambiar la situación. ¿Qué cambia del régimen RIMPE emprendedor a general? Lo que cambia sobre todo es el periodo de las declaraciones. Con general va a ser declaraciones mensuales, ahora probablemente lo está haciendo semestrales.
¿sí? Entonces, pues hay que tener más cuidado porque ahora ya no va a ser 2 multas al año si me olvido, ahora van a ser 12 multas al año si me olvido, ¿no es cierto? Y bueno, ya cuando hagamos las declaraciones, ahí vamos a ver cómo se generan las multas, qué hay que tener en cuenta y demás, ¿sí? Entonces hay que prepararnos, ¿no? A alguien, cualquiera que vaya a pasar a ser régimen general el próximo año, pues tiene que estar preparado para todo lo que cambie. Por ejemplo, como RIMP emprendedor, solamente tengo que verificar para impuesto a la renta el tema de los gastos, de los ingresos, perdón. Los gastos quedan de lado, al menos para impuesto a la renta, para IVA sigue importando, pero en el régimen general ya es importante para ambas cosas. ¿Ya? Bien. Gustavo, ahora sí va a preguntar. Sí, buenas noches. ¿Cómo Disculpe, le lo va? que pasa es que yo tengo un RIMPE porque tengo un taxi, pero ¿Ya? conseguí un trabajo, pero no es bajo dependencia. Entonces yo tengo que facturar, pero en este caso, como tengo RIMPE, le estoy haciendo por prestación de servicios. Ok, Pero en sí el trabajo es un poco delicado porque soy oficial de cumplimiento acerca de todo lo que es lavados de activo. Entonces no sé si me podrían hacer problema porque estoy facturando, estoy dando notas de venta como servicio prestado y no como servicios profesionales. claro. Ahora. Digamos que el tema no es considerado tanto como servicios profesionales, porque no existe una carrera universitaria para ser oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? Digamos que sería la primera cosa que considerar. Ya, si bien es cierto, es algo bastante positivo el tema de lavado de activos porque hay muy pocas personas que conocen del tema, es algo bastante nuevo también, pero sobre todo va porque no es una carrera universitaria, ya. De hecho, no sé si usted tiene una carrera como tal, sí, pero cualquier persona que estudie esta norma, haga los cursos, se califique como tal, puede ser oficial de cumplimiento. Por ahí va lo primero, que entiendo que como está como negocio popular, no tiene registrado de ser el caso. ¿Usted tiene algún título profesional aparte de... Sí, de administrador de empresas. Y Ah, ya. también ese sería mi segundo labor dentro de la ¿Y empresa. realiza esa actividad? Estaría realizando las dos, como administrador y como Ah, ok. oficial de cumplimiento. Ya. Lo lógico sería que hay que agregar la actividad profesional al RUT. ¿Sí? Hay que agregarla. Creo que, bueno, no he buscado la primera vez que me pregunto si hay esa actividad, pero me parece que no hay la actividad de oficial de cumplimiento en el RU. No la hay. Ya. Lo otro es que hablamos de relación de dependencia. ¿Cumplimos un horario ahí? No, no tengo Ah, ya, ya. relación de Entonces no es dependencia. relación de Tengo que dependencia. facturar. Ujú, Ya. No es relación de dependencia, estamos hablando de un servicio externo. ujú. Ya. Entonces, pero por la actividad profesional, lo lógico es que hay que agregarla. Sí, hay que agregarla y a partir de eso se va a actualizar solito el RU. Va a empezar a ser régimen general. Ahora, tal como está la cosa, le conviene estar así, porque no está facturando con IVA. Y entiendo que las empresas tampoco le están haciendo problema. Por ejemplo, si a mí me dieran una factura de un oficial una nota de venta, perdón y un oficial de cumplimiento, yo sí me preguntaría eso, ¿no? Diría, ¿está bien que me emite una, mm, una nota de venta? Y probablemente la respuesta sería sí, está bien porque no es una carrera universitaria. Pero si fuera por el otro caso, ya de la administración, ahí sí diría no, ahí sí ya estamos mal. Sí, ahí sí ya estamos mal, hay que actualizar ese RUC y cambiar. Porque así como está, le conviene. Mientras lo que factura, sobre todo sus servicios profesionales, no diga servicios profesionales, está bien. Porque si ya dice servicios profesionales, la nota de venta está mal hecha. Tiene que ser una factura. Y por ende deberíamos actualizar el RUC con los servicios profesionales. Hilando súper, súper fino, diríamos que sí tendría que ser régimen general usted. Que se dé cuenta el SRI, bueno, y eso ya es otra cosa. Listo, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto.
acaban de escuchar ustedes oficial de cumplimiento, ¿no? Esto es para el tema de la UAF, es un tema bastante interesante. Eh, ya desde este año hicieron lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, que es enlazar el SRI con la UAF. Son dos instituciones. En el futuro la UAF va a tomar un importante papel, ¿no es cierto? Probablemente en el futuro se sigan agregando actividades y usted, así como se preocupa ahora del SRI, va a tener que estar preocupado de la UAF, así como ya están muchas empresas, ¿no? Muchas empresas ya están preocupadas de la UAF. Aparte de su RUC, tienen que tener un registro en la UAF. Se me va, ¿cómo se llama el procedimiento que tienen que hacer? El código de registro, por así se llama. Tienen que hacerlo y ya muchas empresas lo hacen. Cooperativas de ahorro y crédito, bancos, concesionarias de autos, constructoras y por ahí muchas otras actividades, ¿no? Entonces, en el futuro va a ser mucho más famosa esta institución. Ahí también tiene usted una oportunidad para estudiar algo más que le puede traer beneficios. Gustavo, le hago una consulta. ¿Podemos ser oficial de cumplimiento de más de una empresa o no se puede? Eh, la verdad no sé, porque recién estoy siendo de Ok, esta empresa como tal. O sea, ok. me propusieron el cargo y me capacitaron para eso, pero no, como tal, Genial. no. Si lo descubren los próximos días, nos avisa, ¿ya? Ya, Ok, listo. Entonces, de mi parte, un gusto conversar con ustedes. Espero que haya quedado todo súper claro, que esto les vaya a servir para de aquí en adelante, ¿no? Entonces, de aquí nos vemos el día, hoy día es miércoles, nos vemos el día viernes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Ya tengo la verificada la lista, así que no se preocupen de eso por ahora.